Nunca pensé que una simple mudanza pudiera desmoronar mi cordura, pero aquí estoy, con el corazón desbocado y la piel erizada, contándote lo que me sucedió. Llegué a aquella vieja casona en las afueras de Puebla a un atardecer opresivo, cuando el sol morado se deslizaba más allá de los cerros. El aire olía a tierra mojada y a algo más, un hedor indescifrable que parecía provenir de las mismas paredes. Al entrar, la puerta crujió como un lamento ancestral y un escalofrío recorrió mi nuca. Los primeros días fueron extraños, sí, pero nada fuera de lo común. Ruidos leves, pasos que se apagaban al girar la cabeza, un susurro apenas audible cuando me duchaba. Lo atribuí al viento colándose por las rajaduras de la madera y a la soledad que me calaba los huesos. Pero fue la primera noche que todo cambió. Desperté antes del amanecer. El reloj de pared marcaba las 3:17 de la madrugada y un silencio espeso reinaba en la casa. Intenté girarme para arroparme, pero algo, una figura oscura, imposible de distinguir, se quedó inmóvil al pie de mi cama. No respiraba, no parpadeaba, solo me observaba en la penumbra con unos ojos que crepitaban como brasas apagadas. Quise gritar, pero mi voz se quebró en la garganta. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí de nuevo, ya no había nada. El leve roce de una brisa helada pasó junto a mi oreja, susurrándome: «No estás solo». Durante los días siguientes, descubrí que aquello no era un sueño. Las sombras se alargaban de forma antinatural en mi habitación, arrastrándose por las paredes con un retardo sutil, como si cobrasen vida propia. Un espejo quebrado en el pasillo reflejaba un contorno borroso tras mi espalda. Cuando me giraba, solo hallaba mi reflejo pálido, los ojos hundidos por el desvelo. Empecé a sentir presión en el pecho cada vez que entraba a la sala principal. Sillas que cambiaban de posición, un piano de cola cuyas teclas parecían jugar una melodía siniestra cuando nadie se acercaba. Una tarde, mientras revisaba unas cajas de libros viejos, oí una carcajada estridente y seca, como si alguien estrujara carbón. Dejé caer el estuche en el suelo y corrí al baño, temblando. Me miré al espejo. Mi reflejo parpadeó un segundo más tarde que yo. Fue suficiente para que una alarma interna se disparara y comprendiera que algo se había roto dentro de la realidad que conocía. Empezaron los sueños. Siempre me encontraba en un pasillo sin fin, con las baldosas frías bajo mis pies y las paredes goteando un líquido oscuro. Una voz susurrante, tan cercana que sentía la vibración en el aire, recitaba mi nombre y me urgía a avanzar. «Vamos, todavía no termina». Avanzaba, arrastrando los pies, sabiendo que al otro extremo aguardaba algo grotesco. Y en cuanto llegaba, despertaba bañado en sudor. A veces, podía jurar que las gotas en el techo de mi cuarto eran las mismas del pasillo de mis sueños. Mi salud empezó a resentirse, la migraña se convirtió en compañera constante, y la línea entre la vigilia y la pesadilla se difuminó. Olía a compost, carne podrida, dentro de mi propia casa. Encontré huellas de polvo sobre el colchón, como unas pisadas diminutas, demasiado pequeñas para ser humanas. Un día, hallé una nota garabateada en la cocina. «Pronto entenderás». No había tinta. Las palabras estaban marcadas con ácido sobre la mesada de mármol. Me ahogaba en la soledad, porque no podía hablar de esto sin parecer un loco. Mis amigos decían que la casa era hermosa, con su aposento de vigas talladas y ventanales amplios. Nadie creía que en esa tranquilidad se ocultara algo corrupto. Cada vez que mencionaba los susurros o las sombras, me miraban con lástima y cambiaban de tema. Fue entonces cuando comprendí la intención de quien o lo que fuera. Aislarme, drenar mi cordura hasta que cediera. Anoche, al encender la luz del pasillo, vi una mancha de humedad en forma de mano que no estaba antes. Sus dedos parecían alargarse como tentáculos, apuntando hacia mi cuarto. Mi respiración se volvió rasposa, y al tocar la pared noté un calor extraño, como si la gotera albergara un horno vivo. En ese momento, un golpe seco retumbó tras de mí, algo arrastrándose hacia la puerta de la cocina. Me giré despacio, sosteniendo la linterna, y el haz de luz reveló, en la penumbra, un par de ojos negros, marmóreos, incrustados en la pared misma. Algo en mí supo que la realidad comenzaba a agonizar. Cada mirada que echaba al pasillo o a la ventana se sentía vigilada. La criatura, o el ente, había decidido que yo era el protagonista de su propio festín psicológico.
Sentí una carcajada interna, una mezcla de terror y fascinación que me recorría la médula. Mis manos sudaban, mis rodillas flaqueaban, pero mis pasos me llevaron de nuevo a la sala, con el pulso martillando en mis sienes. Y así, aquí estoy, arrancando palabras al teclado, intentando exorcizar con historias lo que no logro expulsar de mi mente. Sé que esto apenas comienza. Pronto la casa me mostrará su verdadero rostro y yo quedaré atrapado en el abismo que se descuelga tras cada sombra. Si algo he aprendido, es que lo desconocido no solo acecha, te invade, te desnuda y te consume. Anoche me despertó un crujido más profundo que cualquier otro. La madera de la escalera principal cediendo como si alguien pesado descendiera sin prisas hacia mi cuarto. El corazón me latía en la garganta. Envuelto en la penumbra, me obligué a poner un pie fuera de la cama. Cada paso sobre el frío piso de baldosa era un desafío peor que el anterior. El aire olía a ceniza y a una humedad nauseabunda que me erizaba la nuca. Un susurro quebradizo, tan bajo que casi no lo distinguí, murmuró mi nombre con un eco glacial. Ari, Ana, Ana. Me quedé pegado al marco de la puerta hasta que un crujido violento me pegó la espalda contra la pared. La sombra larga de la escalera desapareció, pero el hedor aumentó. Salté al pasillo y apunté con la linterna, pero el haz de luz bailaba sobre las grietas y el polvo, sin revelar figura alguna. A mi derecha, el espejo junto a la cocina reflejaba un pasillo interminable, distinto al real. Sus paredes eran de un negro profundo, como si estuvieran tachonadas de carbón, y al final se oía un llanto infantil, arrítmico y desesperado. Mis piernas temblaron y el sonido se cortó al instante en que me acerqué. El espejo solo devolvía mi reflejo sudoroso, los párpados rasgados por la tensión. Tomé aire y decidí bajar al sótano, convencido de que allí hallaría alguna pista. El portón de hierro oxidado chirrió cuando lo abrí, liberando un sopor pegajoso. Afuera, la luna se empeñaba en colarse tras unas nubes grisáceas, dibujando relieves imposibles en el jardín. Un rosal salvaje había crecido a media altura de la verja, y sus pétalos negros y lacerados pendían como lenguas muertas. Algo en ellos me hipnotizó hasta que el viento susurró. «Cortalas». Sentí un tirón en la nuca, como si alguien tirara de mi pelo, y alcé la mano instintivamente, notando sobre mi piel un rastro de hielo. El sótano me recibió con un aliento de cementerio, cajas rotas, estanterías con polvo y un baúl grande en el fondo. Mi linterna tembló al iluminar la tapa. Estaba cubierta de símbolos que parecían ramas retorcidas, como venas de árbol maldito. Estiré el mango de la linterna y toqué uno de los grabados. La madera cedió bajo mis dedos y sentí un pulso, como si latiera. Retrocedí. Tropecé y caí de rodillas, y la tapa, lenta y chirriante, se abrió por sí sola. Dentro, hallé retazos de fotografías recortadas, rostros medio borrados, ojos tachados con un punzón, y en la última imagen, la cara de un niño de mirada triste, rodeado por una familia sonriente. Al fondo del baúl, percibí un cuaderno enmohecido. Lo saqué con cuidado y al abrirlo, las páginas crujieron. Estaba lleno de garabatos entremezclados con tinta oxidada. Palabras, soledad, hambre, vigilante. Y frases que se repetían como un mantra. No dejes que coma. Aguarda su voz. El otro yo muere. Un golpe seco retumbó en el fondo del sótano, como alguien cerrando una puerta. Alcé la vista. La escalera de caracol que subía a la cocina temblaba, y del hueco brotaba una neblina oscura. Sentí pavor al ver cómo se enroscaba alrededor de uno de los peldaños, formándose en una silueta humana, delgada y alargada. La figura alzó la mano y señalizó con el dedo índice. «Sígueme». Mis entrañas se retorcieron, pero no pude eludir la urgencia de saber quién era o qué quería. Ascendí torpemente, arrastrado por un impulso hipnótico. La casa entera resonaba con un latido sordo, como si un corazón gigantesco palpitara bajo sus losas. Llegué a la sala principal y la figura se desvaneció, dejando solo una bruma que se escurría por el suelo y subía por la pared. En el centelleo de la linterna, distinguí otro símbolo, tallado en la parte inferior del marco de la ventana. Una espiral descuadrada que parecía arrancarse de la propia madera. Al tocarlo, sentí un frío abrasador que recorrió mi brazo hasta el codo. Entorné los ojos. Tras la cortina, vi a un niño de pie en el jardín, empapado por el rocío nocturno. Estaba inmóvil, con la cabeza ladeada,
como observando algo que yo no alcanzaba a ver. Sus labios se movían, aunque no emitían sonido, parecía que recitara algo. Agaché la linterna y su rostro se iluminó con un parpadeo. Sus ojos eran dos pozos negros, carentes de vida. Alcé la cabeza para hablarle, pero cuando volví a mirarlo, simplemente, no estaba. Solo quedaba el susurro del viento entre las ramas y mis pulmones apretados por el miedo. Regresé al baúl, abrí el cuaderno y busqué las últimas páginas. En ellas, la letra temblorosa describía un experimento. Alimentar un ser con los miedos de un niño para devolverlo a la vida. Se alimenta del terror puro, decía la última nota, y crece en cada susurro. Cerré el cuaderno de golpe y un crujido me sobresaltó. Un objeto rodó tras de mí, chocando contra una caja. Al girar, vi una muñeca de porcelana, rota, con un ojo arrancado, apoyada contra la pared. Su boca estaba agrietada en una mueca macabra. De pronto, escuché un alarido lejano, cargado de desesperación, proveniente de una habitación que yo no recordaba haber recorrido. Salí del sótano como un autómata, con el cuaderno bajo el brazo y la muñeca arrastrando en el suelo. El pasillo se alargaba a mi paso y las paredes crujían, atrapándome en un túnel indecible. Las baldosas se agrietaban dejando ver la tierra húmeda. Cada oscilación de mi linterna proyectaba sombras danzantes, tensas, dispuestas a desgarrarme. Y cuando por fin llegué al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta, pintada de negro y sin pomo. Justo antes de tocarla, una voz susurró al oído: «Sácalo de su cripta o él te sacará a ti». Un golpeteo interno retumbó en mi cabeza y mis dedos se aferraron al marco con fuerza. Sentí que la puerta respiraba, como si el otro lado latiera con vida propia. Mi mano tembló y, temiendo lo que pudiera encontrar, la empujé. La madera de la puerta cedió con un quejido largo y profundo, como el alarido de un difunto que sale de su ataúd. Al otro lado, la oscuridad era tan densa que la luz de mi linterna parecía desvanecerse antes de nacer. Di un paso, y el aire me golpeó con un hedor a flores marchitas y a óxido. Mis dedos rozaron un interruptor, pero no había electricidad. Aquel cuarto vivía en la penumbra ancestral, ajeno al mundo de los vivos. Avancé con cautela, escuchando el crujir de mis botas sobre tablas carcomidas. A lo lejos, algo brilló. A ratos, un parpadeo de cristal entre sombras, y lo distinguí. Un espejo antiguo, enmarcado en madera tallada con símbolos que reconocí como los del baúl. Su superficie estaba salpicada de polvo, pero al limpiarlo con el dorso de la mano, descubrí una mano ensangrentada pintada desde el otro lado, como intentando aferrarse al mundo real. La miré horrorizado. La forma era idéntica a la mancha de humedad en el pasillo. Retrocedí un paso, temblando, y el reflejo cambió. Ya no vi mi rostro pálido, sino el del niño de los sueños, los ojos hundidos en cuencas vacías, la piel tan tersa que parecía porcelana rota. Sus labios se movían en silencio, formando un mensaje que no podía oír, y su mano ensangrentada se deslizó lentamente por la superficie del espejo, dejando un rastro mojado. Quise apartar la mirada, pero algo invisible me retuvo. Su mirada me atravesó hasta el alma y, por un instante, entendí su hambre. Necesitaba mi miedo para hacerse fuerte. Sentí entonces un chirrido a mis espaldas. Me giré con un salto y vi la puerta cerrarse de golpe, dejando al cuarto incomunicado del resto de la casa. El aire temblaba, vibrando con una presencia que parecía apoyada en cada esquina. El espejo crujió como si respirara, y su marco se expandió hasta rozar el techo, encogiéndose después de un temblor interno. El reflejo del niño alzó el brazo y, al instante, mi brazo izquierdo tembló en sincronía, como poseído. Un dolor punzante subió por mi nervio óptico. La linterna cayó al suelo y su haz se apagó al instante, engullido por la noche. La oscuridad me envolvió, densa y húmeda. Unos pasos suaves resonaron, acercándose en círculos a mi posición. Something, no sabía si era carne o sombra, rozó mi hombro, y un susurro salió de la nada. «Ven». Era la misma voz temblorosa que escuchaba en mis pesadillas. Di un paso atrás, tropecé y me quedé con la espalda contra la pared. Extendí la mano hasta toparme con algo frío y metálico, una llave oxidada, colgando de un clavo. La tomé, sintiendo su peso como si fuera un corazón muerto, y me agaché para recoger la linterna. Al encenderla de nuevo,
El cuarto se llenó de reflejos, retazos de papel pegados a las paredes, páginas arrancadas del cuaderno que había visto antes. Aquellas palabras manchadas de óxido estaban pegadas con cera endurecida. Sobrevive al umbral, no mires atrás, cierra el ojo de la mente. Mi aliento se agitó cuando vi que las hojas formaban un camino hacia un rincón oscuro, donde una trampilla de metal crujía con un vaivén imperceptible. Una fuerza instintiva me lanzó hacia la trampilla. Al asir la llave, noté un estremecimiento en el aire, como si el cuarto contuviera una sola gota de líquido lista a explotar. Giré la llave en la cerradura y un estallido de viento gélido se coló bajo la trampilla, arrastrando conmigo un olor a podredumbre y a tierra húmeda. Con la linterna en el pecho y la llave en la mano temblorosa, empujé la tapa hacia arriba. Un escalón de piedra descendía en espiral hacia una penumbra aún más profunda. El eco de mis pisadas rebotaba con fuerza, como si alguien me siguiera 2 o 3 escalones más abajo. Respiré con dificultad y bajé, sujetándome a la barandilla de hierro frío. Al llegar al final, la linterna iluminó la bóveda de un sótano antiguo, cuyas paredes estaban forradas de nichos pequeños, cada uno sellado con planchas de madera carcomida. La atmósfera era tan densa que costaba tragar. Entre los nichos, yacían viejos trastos, una silla de ruedas oxidada, relojes detenidos en distintas horas, frascos polvorientos con restos de hueso. Me acerqué al nicho más cercano. La linterna iluminó un rostro casi disuelto en polvo, plastas de piel reseca aún pegadas al cráneo. El estómago me dio un vuelco. Reconocí al niño de las fotos, o lo que quedaba de él. Sus ojos vacíos me acusaron en silencio. Como instintivamente, giré la linterna hacia el último nicho al fondo. Allí, en vez de un esqueleto, había un montículo de tierra removida. Era fresco, como si alguien lo hubiera destapado hace poco. Al inclinarme para mirar dentro, un suspiro brotó del montículo, un lamento apagado que parecía venir de más allá de la muerte. Retiré la linterna y el montículo emitió un crujido, como si algo picoteara la tierra desde dentro. El agujero se ensanchó, revelando un túnel estrecho. De su interior, un par de manos pequeñas, huesudas y temblorosas, rascaron la madera, abriendo el hueco más y más. El chasquido de uñas contra tierra se mezcló con un murmullo. «¡Sácame! ¡Sácame!». Mi respiración se detuvo. El suelo bajo mis pies vibró, como si el sótano entero latiera con el pulso de algo que despertaba. Un nuevo crujido, más fuerte aún, sacudió las paredes y la linterna parpadeó. Las planchas de madera se fragmentaron y del túnel emergió un susurro final. «Bienvenido a su cripta». Entonces, unas calaveras diminutas se deslizaron fuera, rodando hacia mis botas. Sentí náuseas y retrocedí, apoyando la espalda contra la pared. Con un grito ahogado, apreté la linterna, sin atreverme a mirar de nuevo, mientras algo grande se levantaba en el túnel, dispuesto a salir. Sentí un temblor que me recorrió los huesos cuando lo vi alzarse en la penumbra del túnel. Una figura delgada, demasiado alta, con los brazos largos hasta casi rozar el suelo. Su piel brillaba como verniz húmedo, y su rostro era un vacío pulido, sin rasgos más que un surco oscuro donde deberían estar los ojos. Por un instante, me quedé paralizado, con la linterna temblando en mi mano. Después, el aire alrededor de la criatura se estremeció y un coro de murmullos quebrados llenó la bóveda. Voces de niños, voces desgarradas, todas suplicando, mezclándose en un llanto colectivo. La figura alzó una mano, y el lamento cesó de golpe. Fue tan intenso el silencio que pude oír mi propia sangre bombeando en las venas. Aquella mano se alargó hacia mí, abriéndose lentamente en un gesto de invitación pérfida. Un escalofrío me subió por la columna vertebral y retrocedí, tropezando con una pila de libros mojados. Las páginas se esparcieron por el suelo, y una hoja voló hacia la criatura, que la atrapó en el aire sin tocarla, sin rostros pero con intención. De pronto, sentí un dolor agudo en la sien derecha. Fue como si algo dentro de mi cráneo arañara mis pensamientos más íntimos. Cerré los ojos con fuerza y escuché, en mi cabeza, un susurro desconocido. «Recuerda lo que escondes». Abrí un ojo y vi que la criatura se acercaba, cada paso un crujido de madera podrida. En su avance, la luz de mi linterna se volvía inestable, como si el ente absorbiera mi energía. La miré con furia y, con el último resto de valor, grité: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?».
La criatura se detuvo y, por un breve segundo, sentí que tuviéramos un intercambio. Yo con mi miedo y ella con un hambre insondable. Luego, un sonido seco recorrió la bóveda. La trampilla del cuarto superior se cerró con violencia. El estruendo me sobresaltó, y en la confusión, la criatura se deslizó hacia las sombras laterales del sótano, desapareciendo entre los nichos. El pulso me latía en los oídos. Con movimientos torpes, recogí la linterna y retrocedí sin apagarla, manteniéndola firme en dirección al hueco donde había estado el ente. Cada paso me acercaba a la salida, pero también al corazón de aquel laberinto de muertos. Las calaveras diminutas yacían dispersas en el suelo, como si hubieran sido esparcidas tras un festín macabro. Las voces, que habían callado, regresaron en susurros suaves. Es tu miedo, tu temor, lo que nos da forma. Al llegar al último escalón y apoyar el pie en la bóveda, noté que mi ropa estaba manchada de una sustancia oscura, como tinta mezclada con barro. La peste del sótano me acompañó hasta la escalinata. Me impulsé hacia arriba, deseando escapar de ese pozo de desesperación. Cuando salí al pasillo, sentí el aire más tenue, casi limpio, pero mis piernas apenas me sostenían. Apoyé la espalda contra la pared y respiré con dificultad. En el brazo, noté un surco abierto donde antes había tocado el símbolo de la espiral. Goteaba un líquido negro, denso. El cuaderno estaba cerrado bajo mi brazo, pero al mirarlo, las tapas se movieron como si latieran. La linterna iluminó el lomo, y vi nuevas palabras inscritas en relieve. Ya estás marcado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y la linterna titiló 2 veces antes de apagarse. La oscuridad volvió a envolverme por completo. Un siseo surgió a mis pies. Miré hacia abajo y distinguí, bajo la línea del umbral, un rostro pequeño, el niño de porcelana. La muñeca rota me miraba con su único ojo de cristal, colocada al revés, como observándome desde otro mundo. Sus labios silicona se abrieron en una mueca de satisfacción. Extendió un bracito diminuto y soltó un objeto que cayó junto a mi pie. Una llave pequeña, fina, con el símbolo de la espiral grabado nuevamente. Un nuevo crujido anunció algo tras de mí. Di la vuelta con un sobresalto y vi la figura de la puerta de la cocina cerrada, aunque yo recordaba haberla dejado abierta. La madera se ondulaba, como respirando, y entre sus juntas se asomó un ojo diminuto, humedecido. El ojo se giró hacia el niño de porcelana, luego hacia mí, y una risa infantil se mezcló con el chirrido de la puerta. Sentí el aire vibrar con violencia, y la casa pareció inclinarse hacia un lado, obligándome a caer sobre el suelo polvoriento. Intenté incorporarme, pero el pasillo se alargó de forma antinatural, convenciéndome de que estaba atrapado en un túnel sin fin. La linterna volvió a encenderse sola, iluminando las paredes. Estaban cubiertas de fotos antiguas, recortes de periódicos, imágenes tuyas, mías, de familias felices, de tragedias pasadas. En la última foto, en blanco y negro, me vi de niño, de pie en un cuarto oscuro, con el dedo índice en los labios pidiendo silencio. Un susurro final me atravesó la mente. Nos perteneces. Entonces, la imagen en el espejo al fondo se quebró en 1000 fragmentos, y por cada uno emergió un grito ahogado. El pasillo se hundió bajo mis rodillas y un peso invisible me empujó hacia adelante, como si todo el corredor quisiera devorarme. En ese instante, supe que no era yo quien tenía el control. La casa, el ente y mi propia psique se entrelazaban en un ritual oscuro. Cada paso que diera resonaría en mis peores pesadillas. Di un paso más, notando el filo de algo helado rozar mi garganta. Sentí el filo helado rozar mi garganta. Por un segundo, mi mundo se detuvo. Respiré de golpe. Al parpadear, descubrí que la linterna yacía fracturada en mi mano, su luz vacilante apenas alumbrando el pasillo que ahora se estiraba hasta perderse en la oscuridad. Cada zócalo de madera parecía inclinarse hacia mí, como si quisiera atraparme entre sus vetas centenarias. No había salida visible. Solo aquel corredor abisal que gemía con el crujir de las tablas bajo mis pies. Avancé tembloroso, siguiendo un susurro gutural que parecía brotar de las mismas paredes. «Camina, camina». La voz fluctuaba, a veces aguda, a veces grave, como un eco descompuesto. Cada paso me costaba un mundo. Mis rodillas ardían y mi mente amenazaba con desvanecerse. De pronto,
El suelo cedió bajo mis botas y caí de rodillas, golpeando la frente contra un trozo de madera astillada. Una ráfaga de dolor iluminó mi visión. Al incorporarme, descubrí que estaba sobre un mosaico de azulejos en forma de espiral. Los fragmentos rotos reproducían el símbolo que ya conocía tan bien. El susurro se convirtió en un grito ronco. «Reconócelo». Atiné a levantar la vista y vi, tallado en bajo relieve en la pared del fondo, un rostro apenas esbozado. Mis facciones, pero deformadas por la angustia. Los ojos del grabado me escudriñaban con un reproche indescriptible. El terror me congeló, pero algo dentro de mí, una voz pequeña y resquebrajada, susurró: «Es tu sombra». Comprendí entonces que aquel corredor no era más que la proyección de mis recuerdos más oscuros, de cada culpa, de cada miedo reprimido que había acumulado a lo largo de los años. El grabado comenzó a vibrar y el rostro se abrió como una palabra agrietada, revelando un pasaje al que me empujó una fuerza invisible. Di un tropiezo hacia adelante y caí en un salón súbitamente iluminado por antorchas negras que ardían sin llamas. El aire olía a resina quemada y a ceniza de hojas secas. Al centrar la mirada, distinguí un atril de madera cuyos soportes estaban hechos con huesos. Sobre él, el cuaderno enmohecido reposaba abierto, sus páginas temblando como aliento viviente. Me acerqué, guiado por una curiosidad suicida, y leí el texto escrito en tinta oscura. Solo quien confronte su reflejo escapará del laberinto. Debajo, un dibujo. Yo, de pie ante un espejo suspendido en medio de la sala, con mis ojos tachados. Una corriente helada recorrió mi espalda al comprender que no había espejo visible, pero el suelo tembló bajo mis pies. Del centro del salón emergió uno de dimensiones colosales, apoyado en un marco negro como ónix. Su superficie estaba cubierta por una capa de polvo plateado que reflejaba mis pasos. El susurro se transformó en una risa rota. «Mírate». Me obligué a levantar el rostro. Por un instante, vi mi reflejo con normalidad. Luego, el cristal se onduló como agua y mi imitación se deslizó hacia un lado, desprendiéndose de la superficie. La criatura gemelo, con mi misma forma pero contorsionada, dio un paso adelante. Sus labios se estiraron hasta rozar la grotesca mueca y, sin apartar la mirada, exhaló un aliento que olía a azufre y miedo. Retrocedí, tropecé sobre un esqueleto infantil atado al atril y fui a dar contra la pared contraria. El eco de mi caída retumbó en la sala y la linterna murió por completo, sumiéndome en una penumbra total. Solo el espejo conservaba un tenue brillo espectral. La figura reflejada levantó la mano para señalarme. «Arréglalo». Comprendí que debía rasgar mi propio reflejo, quebrar el cristal, someterlo. Una furia absurda me invadió. Gimiendo, avancé hasta el espejo. Al tocar la superficie, sentí un calor intolerable. Crujió como madera al astillarse y se formó una grieta diagonal que brilló como rayo. Di un golpe con el puño. La grieta se extendió en torno a mi mano, y mi piel se estremeció al ver la sangre del otro lado. No era la mía, sino la de mi gemelo. Con el corazón estrangulado, exhalé un grito de rabia y di otro puñetazo. El espejo cedió con un lamento de metal y cristal, y la criatura se retorció dentro, atrapada entre las astillas. La sala se estremeció y el espejo se hundió en el suelo haciendo añicos. Un silencio absoluto lo siguió, tan intenso que sentí mis propias pulsaciones como tambores. Cuando la oscuridad retrocedió 1 centímetro, la linterna volvió a encenderse por un breve instante, mostrando el salón vacío, solo el atril con el cuaderno y las antorchas apagadas. El pasillo más allá del arco parpadeó con una luz cálida, como si fuera un amanecer. El susurro final vibró en mis oídos. «Ha sido liberado, por ahora». Con las piernas temblorosas, crucé el arco y me encontré de nuevo en el corredor principal de la casa. El aire ya no olía a putrefacción, sino a tierra fresca, a lluvia inminente. Cada paso que di me devolvía a la realidad, las vigas talladas, los cristales rotos, el eco de mi propia respiración. Aferré el cuaderno con fuerza. Sin mirar atrás, corrí hacia el vestíbulo, decidido a escapar de aquella casa que había devorado mi cordura. Creí que la salida estaba a un par de pasos, pero la casa se burló con un suspiro profundo, como si respirara vida propia. El vestíbulo se inclinó hacia un lado, las vigas crujieron y caí de bruces. Al incorporarme,
descubrí un arco gris que nunca antes había visto, tallado con la imagen de cuervos en vuelo. Al alumbrarlo con la linterna, noté enredaderas oscuras que se arremolinaban entre los relieves, moviéndose con lentitud inquietante. Una gota de savia oscura resbaló por mi brazo, dejándome un cosquilleo frío en la piel. Un murmullo surgió del otro lado. «Adéntrate, o la casa te retendrá para siempre». El susurro se deslizó por mis huesos y me empujó hacia adelante. El suelo cedió bajo mis pies y me encontré en un estrecho pasillo de madera vieja y tierra suelta. Apenas alcanzaba a erguirme. El techo estaba a centímetros de mi cabeza, con tablas que crujían a cada paso. A los lados, las raíces parecían formar rostros distorsionados, como si criaturas diminutas me observaran. Caminé con cuidado, temiendo que el simple crujido de una astilla me delatara. De pronto, sentí un tirón en el tobillo. Algo duro rozó mi bota. Me agaché y vi un charco de líquido oscuro que burbujeaba suavemente, sin manar de ningún conducto. Era como si la misma tierra exhalara un murmullo húmedo. Retrocedí. En la penumbra, vislumbré una pequeña puerta de metal, cubierta de runas que centelleaban con una luz tenue y rojiza. Me acerqué temblando y apoyé la mano. El pomo era frío, como forjado en acero, y giró sin resistencia. Más allá, una cámara baja se abrió ante mí. Columnas talladas con figuras infantiles sin rasgos definibles sostenían un techo que goteaba gotas de agua silente. Al centro, un círculo de ceniza cubría el suelo. Y dentro, una caja de madera con una muñeca de trapo cuidadosamente colocada. La figura inerte mostraba un solo botón por ojo y un pequeño agujero en el pecho. La linterna proyectó su sombra contra la pared, y la silueta pareció cobrar movimiento, alargando los brazos en señal de súplica. Un susurro suave emergió de la muñeca. «Aliméntala con tu valentía». Un escalofrío me atravesó. Di un paso atrás. Cuando miré de nuevo, la caja estaba cerrada y el círculo de ceniza se había esfumado, como si nunca hubiese existido. Un nuevo murmullo, esta vez más urgente. «Encuéntrala». Busqué con la linterna y vi, al fondo de la sala, una puerta entreabierta por la que escapaba un brillo verdoso. Mis piernas se negaron a avanzar, pero una fuerza interior me impulsó hacia ella. Cada paso retumbaba como un latido en mis oídos, y las paredes semejaban inclinarse hacia mí. Al llegar, la abrí del todo y descubrí una cripta diminuta, apenas iluminada por un farol colgante. En el centro, un ataúd de hierro con 3 pestillos grabados en espiral me observaba en silencio. Sobre él reposaba un espejo ovalado de vetas rojizas. Tomé aire, me acerqué despacio y vi mi reflejo. Primero, normal. Luego, un leve temblor en la imagen, como si algo intentara salir. Recordé el cuaderno con las instrucciones. Libera lo que está atrapado. Al recordar esas palabras, sentí un calor súbito en la mano donde sostenía la linterna. Con determinación, y el corazón martillando, apoyé la palma contra el espejo. Este vibró como agua al tocarlo y una grieta fina surcó su superficie. Di un paso atrás justo cuando, tras ese fino surco, distinguí la silueta de un niño asomándose. El murmullo se convirtió en un aliento delicado. «Gracias». El espejo cedió de golpe y se hizo añicos con un sonido seco, liberando una ráfaga de aire fresco que barrió la cripta. El ataúd quedó abierto, vacío. Vi en el suelo un pequeño colgante con la figura de un niño dibujada. Lo recogí con manos temblorosas, notando como un peso invisible me abandonaba el pecho. La cripta se iluminó con la tenue luz del amanecer colándose por una rendija. Supe que aquel pasaje me devolvería al vestíbulo. Con el colgante apretado contra mi corazón y el cuaderno bajo el brazo, avancé hacia la salida. Pero antes de cruzar el umbral, un último susurro, tan bajo que apenas lo escuché. «Siempre vuelvo a casa». Avancé por el pasillo con el colgante del niño palpitando contra mi pecho. Cada paso me acercaba al vestíbulo, pero la casa no había terminado de jugar conmigo. Las paredes, antes de simple madera tallada, se ondulaban ahora como si fueran lienzos vivos, retratando escenas de mi vida. Risas de infancia, neumáticos de bicicleta, el primer beso robado en un parque. En ese desfile de recuerdos, cada imagen se transformaba en un suspiro oscuro. La risa de mi madre se convertía en un lamento. El frenético crujir de frenos tornaba un chirrido de metal afilado,
El beso mutaba en un grito ahogado. La luz del amanecer debía colarse por los vitrales, pero en lugar de eso, un resplandor verdoso se filtraba entre las rendijas del suelo. Mi respiración se entrecortaba, temblaba de miedo, pero también de urgencia. El colgante, dentro de mi bolsillo, tironeaba hacia el suelo con insistencia. Me detuve junto a un gran espejo de cuerpo entero en el ala este de la casa. Su marco de caoba relucía con un brillo malsano. Por un impulso inconsciente, saqué el colgante y lo colgué del pasador de la esquina. El espejo capturó su reflejo. La silueta diminuta del niño parecía mirar por encima de mi hombro. De pronto, el reflejo se quebró en una grieta fugaz, y por ella asomó un rostro desconocido. Un hombre de mirada hueca y cicatrices hundidas, como un náufrago de la demencia. Retrocedí y el espejo exhaló un crujido profundo, su superficie palpitando. Entonces una voz, mi propia voz, pero retorcida, me susurró: «Lo has liberado. Ahora vendrá por ti». La habitación tembló y la puerta se cerró tras de mí, dejándome solo con mi reflejo alterado. La penumbra retrocedió 1 centímetro y apenas distinguí el pasillo que se alargaba hacia el ala norte. Desde allí llegó un susurro de pasos rápidos, como si alguien corriera hacia mí. Sujeté el colgante con fuerza y me lancé a correr en dirección opuesta, buscando la escalera que me llevara al primer piso, de ahí, a la salida principal. Pero el suelo se quebró ante mis pies, revelando de nuevo esa espiral de azulejos que había visto en mis sueños. Me esforcé por esquivarla, pero un tirón invisible me arrastró y caí de rodillas dentro del centro de la espiral. El colgante cayó al suelo y en cuanto tocó el mosaico, la espiral giró bajo mis rodillas. Una corriente de aire fresco me alzó y me inundó el cuerpo con una sensación de vértigo. Tuve la impresión de caer en picado, pero al abrir los ojos, me hallé en la antesala de la biblioteca, un salón que creía intacto y sin muebles. Allí, sobre una mesa de roble, descansaba el cuaderno del baúl, abierto en la página en la que se describía el ritual de la espiral. Me incorporé a tientas y leí los garabatos. Quien venza la prueba de la espiral, verá la verdad. Sentí unas pisadas tras de mí y al girar, noté el aire comprimirse. Una silueta delgada cruzó la puerta de la biblioteca con la misma forma y contornos que el ente, pero sin emitir sonido. El farol que colgaba del techo osciló y su luz dispersa reveló el pasillo iluminado más allá. Respiré hondo. Con el cuaderno en una mano y el colgante en la otra, me adentré en la oscuridad. A mitad del corredor, sentí un golpeteo inquietante dentro de mi cráneo, como si algo pulsara justo detrás de mis ojos. El pasillo, que al principio se mostraba recto, empezó a retorcerse. Las puertas se desplazaron de lugar, los zócalos se fracturaron, y el techo se inclinó como si fuera una bóveda viviente. El aire olía a cereza podrida y a humedad, señal de que el ente me seguía. En un destello verde supe que no me equivocaba. La figura emergió de la penumbra, cincelada en sombras y polvo. Sin pensarlo, alargué la mano y activé el colgante. El dibujo del niño se iluminó con un resplandor blanco, tan intenso que me cerró los párpados. Sentí un calor suave envolviendo mi pecho, y el gemido de la casa pareció acallarse. Al abrir los ojos, la criatura estaba a pocos metros, pero su contorno se difuminaba. Un susurro amable, casi maternal, brotó del colgante. «Aquí no estás solo». El ente retrocedió, como molesto por aquella luz pura. Di un paso al frente, confiando en la calidez que me ofrecía el recuerdo guardado en la figura. El pasillo se enderezó a mi paso y las puertas volvieron a sus marcos. El aire se aclaró, perfumado con un aroma a pino y a tierra recién removida, y escuché un crujido que bien pudo ser la puerta principal abriéndose. Con cada paso, la luz del colgante se expandía hasta llenar el corredor con un resplandor tenue. El ente, incapaz de acercarse, se desvaneció como ceniza al viento. Llegué al vestíbulo. Al girar el pomo, sentí la madera firme y cálida, como si fuera la de cualquier casa normal. Crucé el umbral y aterricé en el porche con un resplandor dorado. El sol de la mañana bañaba el jardín, que lucía vivo, sin rastros de raíces ni de rosal negro. Sostuve el colgante en alto y lo observé. El niño dibujado volvía a parpadear con una sonrisa tímida. La casa quedó atrás, silenciosa y vacía, con sus secretos intactos. Supe entonces que, aunque hubiera escapado,
el lazo con aquel lugar y su ente jamás se rompería del todo. Porque el verdadero horror no era el que acechaba dentro, sino el que uno arrastra consigo. Entré al porche con el colgante aún brillando en mi mano, como un faro diminuto que guiaba mis pasos de vuelta al mundo real. El rocío de la mañana empapaba mis botas, y el canto lejano de los pájaros parecía vacilar entre la belleza de la aurora y el eco siniestro de la casa atrás de mí. Di un último vistazo al umbral. La vieja puerta de madera tallada descansaba enmudecida, como si jamás hubiera cobrado vida para alimentarse de mis miedos. Avancé hacia el coche estacionado junto al camino de grava. Sabía que alguien podía pasar en cualquier momento, preguntarme por qué llevaba polvo en la ropa y un colgante que parloteaba. El cuaderno se deslizaba bajo mi brazo, pesado de verdades que preferiría olvidar. Al subir al asiento y cerrar la puerta, sentí la vibración del metal bajo mis dedos, un latido que recordaba al pulso de la cripta. El motor arrancó con un rugido breve, y hundí el pie en el acelerador, dejando atrás el jardín donde el rosal negro parecía haberse marchitado en silencio. Mientras conducía, el sol ascendía con rapidez, destellando entre las copas de los árboles y proyectando filamentos de luz dorada sobre la carretera. Pero mi mirada se fijaba en el colgante, donde la figura del niño dibujada seguía sonriendo, como si invitara a mirar más allá de la mañana. Sus labios de tinta negra formaban una palabra que, al leerla, me heló la sangre. Siempre. Acelerar se volvió un acto instintivo. Cada kilómetro que dejaba atrás retumbaba en mi mente como un distante eco. El cuaderno estaba sobre el asiento del copiloto, y juraría que, al pasar por un bache, sus páginas se movieron solas, abriéndose en las ilustraciones del ritual inicial, como si la casa le arrebatara tinta nuevamente. El espejo retrovisor captó un destello. Un par de ojos rozagantes, oscuros como el vacío, observándome desde el asiento trasero. Giré el rostro y no hubo nadie. Aún así, mi pulso se aceleró. Tomé la primera salida hacia la carretera principal, con la respiración jadeante. En el radio sonaba un programa matutino sobre el clima, irrelevante, inofensivo. Apreté el puño. Necesitaba creer que había escapado para siempre. Sin embargo, al trazar una curva cerrada, vi algo en el arcén. Un pequeño rosal negro, brotando junto a un poste de señalización. Sus pétalos oscuros pendían hacia el suelo, idénticos a los del jardín de la casa. El coche se deslizó hacia el costado y me detuve por un instante, temblando. El colgante chisporroteó con una luz verdosa. Lentamente, lo retiré del cuello y lo sostuve frente al rosal. La sonrisa del niño siguió ahí, inmutable, mientras una brisa helada erizaba mi nuca. Las hojas del rosal se movieron, como si el viento las acariciara, pero el aire estaba en calma. Un susurro emergió, tan suave que casi lo imaginé. Te cuido. Guardé el colgante en el bolsillo y me incorporé. El rosal quedó atrás, meciendo sus ramas siniestamente. Subí de nuevo al coche. Antes de encender el motor, me giré una última vez. En el cristal de la ventanilla brillaba un reflejo que no era el mío, una silueta alargada, contornos borrosos, cabeza ladeada. Parpadeé y desapareció. El volante entre mis manos temblaba de anticipación y miedo. Con el motor encendido, salí de nuevo a la carretera. El sol ya era un disco brillante en lo alto, y las sombras se desplomaban detrás de mí. Pero en el fondo de mi mente saboreaba la certeza de que aquel niño, la cripta y la casa nunca dejarían de existir. Su presencia se había inscrito para siempre en cada célula de mi cuerpo. El colgante palpitaba contra mi cadera, recordándome el murmullo que se inscribe en el humo de la memoria. Siempre, siempre vuelvo a casa.